¿Las mujeres abandonaron a los hombres en el Titanic? La verdad detrás del mito. Aquella fatídica noche de 1912, cuando las aguas del océano devoraban el Titanic, se decidió que las mujeres y los niños tuvieran prioridad para subir a los botes salvavidas. Ellos debían ser los primeros en evacuar el transatlántico. Algunas personas piensan que las mujeres abandonaron a los hombres a su suerte, incluso a sus propios esposos, y que no les importó que se quedaran en un barco condenado a hundirse. Pero realmente fueron así las cosas. ¿Por qué se tomó esa decisión y de dónde provenía esa política? En este vídeo, analizaremos este tema, que ha sido motivo de debate durante más de un siglo. Comencemos. Según algunas fuentes, dar prioridad a las mujeres y a los niños en caso del hundimiento de un barco, tuvo su origen en el naufragio del HMS Birkenhead, el 26 de febrero de 1852. Este chocó contra una roca cerca de Gansby, en Sudáfrica, y empezó a hundirse. Se ordenó que los casi 30 niños y mujeres subieran primero a los botes salvavidas. Gracias a eso, todos sobrevivieron. Pero no sucedió lo mismo con la mayoría de los soldados y marineros, unos 500 hombres que perdieron la vida en el naufragio. Esta política de salvar primero a las mujeres y a los niños no era en realidad una ley escrita. Y para algunas personas, es algo que se podría relacionar con la mentalidad de la época, porque las mujeres dependían de los hombres y eran consideradas menores de edad, a las que había que tutelar, igual que a los niños. Además, habría que tener en cuenta que cuando sucede una catástrofe, la sociedad ha considerado más valiosa la vida de las mujeres, porque son ellas las que tienen la capacidad de dar a luz. Desde el punto de vista de la supervivencia de la especie, se veía más importante salvar a una mujer que a un hombre, puesto que con pocos varones, se garantiza la reproducción humana y el relevo generacional. Pero no sucede lo mismo si hay pocas mujeres. Sin embargo, hay investigaciones que nos aportan otra información, por ejemplo, las de Lucy Delap. Según lo que ha estudiado esta autora, priorizar la salvación de mujeres y niños es algo que ya aparece en relatos de naufragios del siglo XVIII. Pero eso podría relacionarse tan solo con el gesto humano de ayudar a personas que tienen dificultades, como bebés, embarazadas, mujeres con las vestimentas pesadas de la época, gente que no sabe nadar, etc. Lo que concluyó Lucy Delap es que en el siglo XIX se produjo un cambio, y ese gesto de ayudar se convirtió en otra cosa, cuando se empezó a considerar parte del código de honor de los hombres. La caballería en el mar significaba ahora que los varones debían aceptar el sacrificio, ser valientes y disciplinados, etc. Porque eso era un caballero. Y esta visión de la masculinidad no se quedó solo en el ámbito marítimo, sino que sirvió para forjar una identidad y se asoció al carácter nacional. Por eso, el comportamiento de los hombres en el hundimiento del Birkenhead en 1852 fue aplaudido y considerado un ejemplo del heroísmo y del carácter inglés. Esto sirvió además para diferenciarse de otras culturas, de otros países y de las colonias. Por eso, la caballerosidad no era lo mismo que el gesto humano de ayudar a otras personas. Porque cuando alguien ayuda, no le importa nada más que salvar a un ser humano. Pero por el contrario, la caballerosidad sí hacía distinciones, y no valoraba por igual la vida de sus congéneres, puesto que tenía en cuenta las diferencias sociales. Por lo tanto, las mujeres cuya salvación priorizaban los hombres, eran las de su misma clase y etnia. Y lo mismo sucedía con los niños. Así que dentro de ese código de mujeres y niños primero, hay que entender que no todas las mujeres ni todos los niños iban a ser ayudados, si no eran blancos y de las clases altas. No obstante, en el caso del Titanic no sucedió así, según relatan algunas fuentes. Porque a los botes pudieron subir mujeres y niños tanto de primera, como de segunda y tercera clase. Es interesante analizar el caso del Titanic, por constituir una excepción. Aquella terrible noche de 1912, el segundo oficial Charles Lightoller era uno de los que organizaba la evacuación del transatlántico. Por orden del capitán Edward Smith, no permitió que a los botes subieran los hombres. Según la documentación disponible, esta decisión se basaba en la idea de que los hombres serían capaces de nadar hasta los botes. Pero lo primero y más fundamental era arriar los botes de forma segura. No obstante, no es del todo cierto que solo se permitiese subir a las mujeres y a los niños. En el otro lado del Titanic, el oficial William Murdoch sí dejó a los hombres entrar en los botes. Pero es que incluso Charles Lightoller hizo excepciones, a pesar de que dijo que solo subirían mujeres y niños. Un ejemplo es el de Isidore Straus. Su esposa Aida fue una de las tantas mujeres que se negó a dejar a su marido en el Titanic. Ante esa decisión, y puesto que Isidore tenía más de 65 años, Charles Lightoller aceptó que subiera a uno de los botes. Sin embargo, él se negó. Dijo que no quería disfrutar de unas ventajas que otras personas no tendrían. Este ejemplo nos sirve para comprobar que más allá de mujeres y niños, los hombres más vulnerables, o que se consideraba que no sabrían defenderse solos en el mar, fueron llevados también a los botes salvavidas. Debemos añadir asimismo, que durante el hundimiento del Titanic, hubo mujeres que intentaron ayudar a otros.
Aunque según la mentalidad de la época, ellas eran débiles y vulnerables, no dudaron en tender la mano a quienes lo necesitaban. Vale la pena recordar que según varias fuentes, algunas mujeres que partieron en los botes salvavidas, insistieron en regresar al Titanic para rescatar a quienes habían quedado allí. Por lo tanto, no es cierto que las mujeres dejasen a los hombres a su suerte. Muchas se resistieron a abandonarlos, y fueron separadas por la fuerza. Otras lograron desobedecer las órdenes de la tripulación, y permanecieron al lado de sus esposos. No olvidemos tampoco, que la decisión de que los varones no subieran a los botes, fue dada por otros varones, no por las mujeres. Otra conclusión que extrajo Lucy Delap de sus investigaciones, es que el código caballeresco de las mujeres y niños primero, fue utilizado con la finalidad de acabar con el sufragismo, el cual como sabemos, exigía el derecho al voto para las mujeres. Los argumentos para impedir que sus reivindicaciones siguieran calando en la sociedad, eran los siguientes. No era necesario que las mujeres obtuviesen derechos, porque ya los hombres se preocupaban por ellas, por sus necesidades, y por su bienestar. Y ejemplo de esto eran los naufragios del Titanic y del Birkenhead, en los que se priorizó la evacuación de mujeres y niños. Así que como los varones anteponían la vida de las mujeres, a la suya propia, ellas no tenían nada que demandar y exigir, porque ya estaban protegidas. Sin embargo, estos argumentos no surtieron efecto, y las sufragistas respondieron que los hombres ponían primero a las mujeres, pero solo en caso de naufragio. En todo lo demás las dejaban atrás, y las mantenían subyugadas. Decían además, que a quienes había que ayudar en los hundimientos de barcos, era a los bebés, los ancianos, o gente con problemas, y no a una mujer solo por el hecho de ser mujer. Las sufragistas hablaban de que ellas podían salvarse a sí mismas, si pudiesen desarrollarse y tener las mismas condiciones que los hombres. Llegados a este punto, hay que mencionar otra investigación que nos aporta más datos al código no escrito de mujeres y niños primero. Al pensarse que esa norma se ha cumplido a rajatabla en los naufragios, se cree que son las mujeres quienes tienen más posibilidades de sobrevivir si se hunde un barco. Y claro está, un ejemplo de ello sería el Titanic, en el que sobrevivieron el 70% de las mujeres y los niños, y solo el 20% de los varones. Sin embargo, un estudio viene a demostrar que eso no es cierto. Se trata del realizado por los investigadores Michael Elinder y Oscar Edison, que analizaron un total de 18 naufragios ocurridos durante 3 siglos, desde el año 1852 hasta el 2011. Los resultados muestran una realidad muy diferente a lo que se suele pensar. La tasa de supervivencia más alta la tienen los miembros de la tripulación, los capitanes, y los pasajeros masculinos, en ese orden. Esto contradice la idea de que la tripulación de un barco es la que suele quedarse en él hasta el final. La tasa más baja de supervivencia la encontramos justamente entre las mujeres y los niños. Tan solo en 2 naufragios, la supervivencia de las mujeres fue, en porcentaje, superior al de los hombres. Y esos 2 casos son las excepciones del Titanic y del Birkenhead, precisamente el barco cuyo hundimiento se considera el origen de la política de mujeres y niños primero. Según esta investigación, priorizar a mujeres y niños al contrario de lo que se piensa, es algo que no se ha hecho en la mayoría de los casos. Lo habitual es que cada persona intente salvarse a sí misma. Así que no importaría el número de mujeres que hay en un barco, ni si éste tarda más tiempo en hundirse, la tasa de supervivencia de ellas es menor a la de los varones. Según los investigadores Michael Elinder y Oscar Edison, esto solo fue cambiando con la Segunda Guerra Mundial, lo que creen que podría relacionarse con la mejora del estatus femenino. El caso del Titanic es por tanto, una excepción, aunque tan difundida, que la gente ha llegado a pensar que en un naufragio, siempre se actúa de ese modo, poniendo la vida de las mujeres y niños por delante de la de los hombres. En la actualidad, el procedimiento de evacuación de un barco no prioriza a nadie, puesto que para evitar fallecimientos en el mar, es obligatorio llevar tantos botes como personas embarquen. Las únicas que pueden tener prioridad, son aquellas con problemas de movilidad, por ejemplo, las que usen silla de ruedas o sean ciegas. Aunque también se puede decir que tienen prioridad los pasajeros sobre los miembros de la tripulación. Pero esto es tan solo debido a que la tripulación está entrenada, y es quien puede supervisar que todo se esté haciendo del modo correcto. Los simulacros sirven de hecho, para organizar la evacuación, y que todo el mundo sepa qué debe hacer en caso de que haya problemas. Y para garantizar que no se produzca ni un solo fallecimiento, los barcos deben llevar de forma obligatoria tantos botes como personas viajen en él. Por lo tanto, en la actualidad, tanto mujeres como hombres ayudarían a otros sin importar el sexo, sino su vulnerabilidad. Quienes necesitan ayuda son los niños y niñas, y las personas con problemas de movilidad, y con dificultades para comprender qué sucede, por ejemplo, alguien que es sordo. Apoya nuestra labor de divulgación dejando tu me gusta, compartiendo este vídeo, y suscribiéndote a nuestro canal.